Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes con un tema más de apologética y defensa de la fe. Hoy vamos a hablar acerca del tema del bautismo de los niños. Y este tema es interesante. Fíjense que los primeros 1500 años de cristianismo, nadie objetó que se bautizara a los niños, pero sin embargo no fue hasta el siglo XVI cuando un grupo fruto del protestantismo, llamados los anabaptistas, empezaron a cuestionar el modo y la forma como se hacía el bautismo. Empezaron a decir que no se debían bautizar a los niños, dado que ellos no tenían uso de razón, por lo tanto no podían tener fe, y que solo debían bautizarse las personas que tenían uso de razón y obviamente podían manifestar la fe. Fundamentaban su afirmación en un texto de la Biblia que aparece en Marcos 16:16 y que dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Si hacemos una interpretación literal de este texto aplicada al bautismo, entonces significaría que solo las personas que creen y son bautizadas se salvarán. Eso es lo que dice el texto. Y los que no crean y no se bauticen, aunque sea por ser un niño pequeño, entonces se iría al infierno. En teoría, bajo esta interpretación torcida de la Escritura, un niño pequeño que no se bautice porque no tiene uso de razón, se va a perder, porque ni cree ni puede ser bautizado. Entonces, obviamente esa no es la interpretación del texto y lo vemos claramente ya desde el inicio del cristianismo. Solamente tenemos que echar un vistazo al mismo día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y San Pedro inicia su primera predicación. Y cuando termina su predicación, la gente inmediatamente le pregunta qué debe hacer. Y lo que San Pedro le contesta es fundamental para que entendamos cómo era la visión de los primeros cristianos, de los apóstoles, con respecto al bautismo, específicamente de niños y para todos. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esta ocasión en el capítulo 2, versículos del 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: conviértase y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, y que recibieran el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 38. Dos elementos importantes a destacar. Primero, San Pedro nos enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados y que vamos a recibir el Espíritu Santo. Dos elementos importantes, por lo tanto el bautismo no es un simbolismo ni la carta de entrada a una agrupación específica, sino que es el medio por el cual nos apropiamos de los frutos de la redención de Cristo. El otro elemento importante es para quién es esa promesa del bautismo. Es, dice San Pedro, que para ustedes y para sus hijos y para todos. Es una forma de afirmar que efectivamente nadie está excluido del bautismo. Evidentemente, cuando San Pedro se refiere a sus hijos, no se refiere a los hijos adultos que tienen uso de razón y que por lo tanto podían tomar una decisión, sino se refiere a sus hijos pequeños que estaban bajo la tutela de ellos y que también podían hacer uso de la promesa. Y por si quedaba alguna duda, le dice que para todos. De esta manera, ya desde un inicio vemos que la mentalidad de los apóstoles, los primeros cristianos, era que el bautismo se le aplicaba a todos. Entonces, ¿por qué en Marcos se habla del que crea? Porque evidentemente cuando inicia la predicación, no van a ir los apóstoles y los predicadores y evangelizadores a hablarle a los niños en primera instancia. Tienen que hablarle a los adultos, para que los adultos, si creen, entonces reciben el bautismo y a partir de ahí
toda su familia. En ese sentido tenemos un texto muy interesante que nos habla de la conversión de un carcelero. Recordemos que Pablo quedó encarcelado y cuando estuvo en prisión se dio un terremoto mientras estaba orando y cantando salmos y se liberaron de sus cadenas. El carcelero se asustó mucho y pensó que sus prisioneros se habían ido y pensó en suicidarse para no tener que pasar los castigos o la vergüenza de ese acontecimiento. San Pedro le dice que no se haga daño, que todos están ahí. Él, impresionado por ese testimonio de amor y de conversión, le dice a Pablo qué debe hacer. Y veamos la escena ya narrada por la propia Biblia. Nos trasladamos a Hechos capítulo 16, versículos 31 y 33. Dice la palabra de Dios. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Hechos capítulo 16, versículos 31 al 33. Aquí vemos un texto muy claro que nos dice que, primero, la fe del carcelero puede y permite el bautismo de toda la familia. Segundo, le dice que se pueden bautizar todos, y en esa misma hora se bautizó él y toda su casa. Ese era un término que se utilizaba para hablar de él y toda su familia. Hubiera sido hoy normal decir que incluía, si tenía, incluso a los sirvientes y a los hijos de los sirvientes. Eran todos los que estaban bajo su potestad. Por lo tanto, lo importante destacar es que ya el bautismo se daba a familias completas que indudablemente deberían también tener niños. San Pablo en otros textos nos habla de que bautizó familias completas. Eso significa que incluían a los menores de edad, por decirlo así, o los niños pequeños. Cuando se bautizaba una familia eran todos. Y veamos dos textos claros donde San Pablo nos dice como de pasada que bautizó familias. Hechos 16:15 dice la palabra de Dios. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzga que soy fiel al Señor, venga y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Hechos 16:15. Aquí vemos claramente que San Pablo nos habla de que recibió ella y los de su casa recibieron el bautismo. Todo una familia completa. En Hechos 18:8 nos dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios al oír a Pablo creyeron y recibieron el bautismo. Entonces, ¿qué dice? Que Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó y se bautizó con toda su casa. Toda la familia de Crispo recibe el bautismo. Hay otro texto, 1 Corintios 1:16, donde Pablo vuelve a decir que bautizó una familia completa. Así, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. La familia de Estéfanas. Entonces vemos que la familia de Crispo, la familia de Estéfana y de una mujer recibieron ellos y toda su casa el bautismo, es decir, todos. Hay otro elemento importante que nos habla del bautismo, y es el siguiente, de que San Pablo, dando una catequesis de la conversión y de la gracia, nos enseña que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Recordemos que la circuncisión era el medio por el cual un hebreo, cuando nacía, se hacía parte del pueblo de Israel y acreedor a las promesas del pueblo de Israel, y que se hacía al 8º día de nacido. Por lo tanto, al decir Pablo que el bautismo reemplaza la circuncisión, nos está dando toda esa enseñanza, que primero, efectivamente, nos hacía miembros del pueblo de Dios, acreedor a las promesas o las gracias que nos ganó Cristo, y que ya había un nuevo pueblo, y el nuevo medio para entrar a ese nuevo pueblo era o es el bautismo. Veamos lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 2 del 11 al 12.
En él también fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado con la fe a la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Colosenses 2, del 11 al 12. Primero dice que nosotros no entramos a la comunión con Cristo, a la comunión con Dios por la circuncisión quirúrgica, sino por la no quirúrgica. ¿Cuál es la circuncisión no quirúrgica? Es la circuncisión en Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión en Cristo? Dice San Pablo que estamos sepultados con él en el bautismo. Recordemos que el del bautismo significaba que nos uníamos con él a través de la inmersión y moríamos con Cristo para resucitar con él a una vida nueva, como enseña el mismo Pablo en la carta a los Romanos. Por lo tanto, esto era una práctica común. Algunos se preguntan, ¿de dónde saqué yo el hecho de que se bautizaban al octavo día? Bueno, eso lo dice Levítico 12:3. Dice, al octavo día será circuncidado el prepucio del niño. Por lo tanto, era una práctica de la circuncisión que se realizaba desde un niño muy pequeño. Por lo tanto, Pablo, al darnos esta enseñanza, nos está replicando lo que acabamos de ver que era en cuanto a la circuncisión. Por lo tanto, no podemos nosotros excluir a los niños porque efectivamente el mismo Jesús nos dijo que los que son como ellos son los más dignos de entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a privar a los niños de que entren en comunión con Cristo, de que entren al nuevo reino de Dios? ¿Por qué razón? Si Jesucristo dijo que eran dignos. Dice Mateo 19 al 14. Mas Jesús le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces, ahí vemos las razones por las que la Iglesia, en términos generales, desde el punto de vista bíblico, bautiza a toda persona, niño recién nacido y sin uso de razón, y un adulto que tenga uso de razón. Todos, la promesa es para todos, para ustedes, para sus hijos y para todos, como dijo San Pedro. Y como vimos en la tradición de la Iglesia, como después, cuando se dio la predicación en las primeras comunidades, se bautizaban familias enteras, como la familia del carcelero y los ejemplos que nos dijo Pablo. Y finalmente vimos que en Colosenses nos dice Pablo que el bautismo reemplaza la circuncisión y por lo tanto es un medio por el cual nosotros nos hacemos acreedores a las promesas de Cristo y entramos a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Muy bien, esperemos que con estas explicaciones haber podido aclarar que el anabaptismo, o el decir que solo se deben bautizar los adultos o los que tienen uso de razón y pueden tener fe, es un error conforme a la Biblia, un error grave que aleja a los niños de apropiarse de la gracia que Cristo nos ganó en la cruz. Práctica que también debemos desterrar de los católicos, porque algunos católicos infectados por el protestantismo se han protestantizado y ahora resulta ser que no quieren bautizar a sus niños pequeños y dicen que quieren esperar que crezca para que puedan entonces recibir el bautizo ellos mismos, cosa totalmente absurda. Quiero cerrar esta charla diciendo que todos sabemos que ningún buen padre priva a sus hijos de las cosas buenas, lo que le va a hacer bien. No lo priva, por ejemplo, de la atención de salud, no lo priva de una vacunación o inyecciones a pesar que le son dolorosas y molestas, no lo priva de la educación, no lo priva de inscribirse en el país en el que nació. Ningún padre le pregunta, oye, ¿te gustaría ser panameño, argentino, cubano, venezolano, o te gustaría ser otra nacionalidad? No, lo inscribimos para que sea parte de nuestro país, de nuestra familia, y sea acreedor a los derechos como buen ciudadano. De esa misma manera, si nosotros no privamos a nuestros niños de las cosas buenas y no le preguntamos, ¿cómo privamos a los niños de lo más grande, que es la unión con Cristo y el acceso a la salvación? Así que nada de estar posponiendo el bautismo, hay que hacerlo lo antes posible. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas.